Buenos días, jóvenes estudiantes. Una vez más vamos a continuar con el desarrollo de nuestra sesión virtual. Esta vez lo haremos el tema 2, en donde vamos a conocer la grandeza de Grecia, ¿no? El periodo clásico, eh, fieles ejemplos que plantó el cimiento de todos los conocimientos y aportaron mucho a la cultura universal del mundo entero. Y una de ellas es la literatura. Entonces hoy hablaremos sobre el clasicismo griego. Bueno, el clasicismo griego es un movimiento literario que comprende desde los siglos XV a.C. hasta el siglo V después de Cristo y que considera a la literatura más antigua de cada pueblo sobre la base de los mitos, ya que ellos explican el origen del universo y de los dioses. Como hemos dicho, el clasicismo griego es una escuela literaria, el primer movimiento literario de Grecia, ¿no? En donde aparecen muchas obras, ¿no? Del género épico, lírica, tragedia, comedia, filosofía. ¿Ya? El clasicismo griego pasa en su primer momento, por dos periodos. Jónico o arcaico, que comprende del siglo XII al siglo VI a.C. Dentro de ello vamos a encontrar la épica, género épico, ¿no? Por ejemplo, uno de los representantes, ¿no?, de este género es Homero, con su obra La Ilíada y la Odisea. Estas dos obras, por ejemplo, la primera, la Ilíada, trata sobre la guerra entre los troyanos y los griegos. Y la segunda ya es el regreso de Ulises a su pueblo Ítaca. Luego tenemos otro representante, Hesíodo, Teogonía, los trabajos de los días, obras trascendentales de este escritor. En género lírica sobresalió Safo, con sus famosas epitalamios. Luego viene Píndaro, ¿no? También un conjunto de poemas épicos, 44 epinicios. El segundo periodo, ático clásico, siglo VI a siglo IV a.C. Ahí tenemos tragedia, Esquilo, con su famosa obra La Orestiada. Sófocles, otra de las obras monumentales de la literatura griega, El Edipo Rey. Eurípides, Las Bacantes. Son los tres, ¿no?, tres dramaturgos que llevan, ¿no?, hasta el cumbre a la literatura griega en la tragedia. Luego también tenemos en comedia Aristófanes, con su famosa obra Las Nubes. Y por último, filosofía, Sócrates, La Apología, Platón, La República, Aristóteles, La Poética. Bueno, esos son los periodos de la literatura grecia, es decir, la escuela literaria, ¿no?, literaria del clasicismo occidental, ¿no? Entonces, ahí vemos los grandes dramaturgos, más que nada, estos tres, Esquilo, Sófocles, Eurípides, fueron los grandes dramaturgos que más tarde van a llevar a al teatro, ¿no? Un teatro bien organizado que ha servido como cimiento para otras obras o otras generaciones. Jóvenes estudiantes, ahora vamos a hablar sobre el origen de los dioses. ¿Cómo se originan los dioses?
sabemos que en la literatura antigua clásica griega, los dioses casi conviven con los seres humanos. Los dioses son los que predestinan, es decir, ordenan, ¿no?, a los humanos. Muchas veces los dioses son los que comandan la vida del ser humano, ¿no? Entonces, vamos a ver cómo se originan los dioses. En su primer momento, el universo se encontraba sumergido en el más absoluto desorden. Y en la noche oscura de los tiempos se hallaba caos. Nada existía. Solo una masa vaporosa sin principio ni fin. Pero súbitamente del caos surgió la primera realidad, sólida. Gea fue ella quien dio un sentido y un orden al caos, al limitarlo, e instaló en el suelo, escenario de la vida. Después vino la noche, y debajo de la tierra se constituyó el Enebo, morada de las sombras. Finalmente, todavía sobre la tierra quedaba un espacio. Para llenarlo creó un ser de su misma dimensión, Urano, el cielo estrellado. La noche engendró con Enebo a Éter, luz que iluminará o iluminaría a los dioses, día que daría claridad a los hombres. Ya por esos tiempos rondaba el poderoso Eros. Si así, ya nada se podría engendrar por sí solo. Gea entonces se une a Urano, su primogénito, y fecunda a los cíclopes, ciembrazos, furias, ninfas y titanes. Son estos últimos donde aparece la figura de Cronos. Jóvenes, de ese modo surgieron los dioses. Y ahora bien, en el presente cuadro más o menos nos indica origen de los dioses, dice caos, primero, la noche, ¿no? Éter, día, Enebo, tinieblas, tierra, Gea, ¿no? Luego viene Cronos, Gea, montañas, luz, cielo, ¿ya? Afrodita, Urano se une a Gea, van a engendrar cíclopes, hecantoquiros, furias, ninfas, titanes y Cronos. De ese modo surgen los dioses en Grecia. Y ustedes saben, por favor, saben ustedes jóvenes, la religión de la antigua Grecia se sustentaba en los mitos, en los dioses del Olimpio. Enorme montaña rodeada de nubes. Estos mitos eran tomados como una verdad y daban explicaciones del origen del universo, ¿no? Cuando hablamos de mitos, jóvenes, hay diversas clases de tipos de mitos. Unos van a hablar origen de las ciudades, unos van a hablar sobre el origen del ser humano, origen de las montañas, origen de los ríos, origen del fuego, etcétera, etcétera. Entonces, de ese modo surgen los dioses que van a compartir
¿no? Que van a convivir en esa época con los seres humanos. Bueno, jóvenes, espero que haya sido claro. Como siempre les recomiendo, si hubiese una duda, algo, estaremos resolviendo en horas de la tarde. Por favor, traten de revisar, no es tarea por si acaso, traten de revisar el libro a lo que se refiere al tema de hoy. Muchas gracias.